¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a la segunda dosis de Periodista Digital en este viernes, día 3 de febrero. Ya saben que los viernes tenemos sobre todo un contenido distinto en el que nos basamos más en entrevistas que hacemos de actualidad política durante la semana, o algunas ocasiones pues también recuperamos algún vídeo que haya destacado de estos últimos 5 días, desde el lunes, vamos. Hoy tenemos muchísimas entrevistas para el programa de la segunda dosis, pero antes, ya saben, como siempre, vamos con el repaso del director de Periodista Digital, Alfonso Rojo. El lema ya no es aquello de España no roba, que tanta indignación desató a esta orilla del Ebro, sino España nos folla. Y lo descacharrante es que este eslogan, a diferencia del anterior, no es un invento infame, sino pura realidad, cierto como la vida misma. Llevo una semana muerto de risa a cuenta de las proezas del agente Rabocop 69, ese fenómeno que pasó 3 años infiltrado en el inframundo independentista catalán, repartiendo bendiciones con su prodigioso hisopo entre las militantes antisistema. El tipo debe tener una porra como la manga de un abrigo y una labia de Don Juan, porque se fumigó oficialmente a 8 y extraoficialmente a 2 docenas. Y no lo hacía a salto de mata, sino que mantenía relaciones estables, prolongadas y simultáneas, y a todas las tenía contentas y satisfechas. A la vista de las pintas de algunas de las que lo han denunciado, Rabocop toreaba en toda clase de plazas, incluidas las corridas de beneficencia. Corre el rumor de que las de Bildu y otras compinches del gobierno Sánchez ya han solicitado a Marlaska que les mande cuanto antes un policía camuflado de similares características para que también las infiltre a ellas. Porque lo de Dani, que es como supuestamente se llama Rabocop, es de nota. Las paisanas se lo rifaban como si aquello fuera la isla de las tentaciones en versión Ocupa, para cabreo de TV3, de la cadena SER, de La Sexta, de Público y demás pasquines progres que instan al Ministerio del Sí es Sí a sumarse a la querella presentada ya contra el susodicho por varias de sus beneficiadas, que lo demandan, lo denuncian por no haberles revelado antes de cada polvo que era policía español. Reconocen las tipas que las relaciones sexoafectivas fueron siempre consentidas, pero reiteran, muy histéricas, que jamás se hubieran puesto mirando a Pamplona de haber conocido la filiación del machote. Y en sintonía con el cursi Pablo Iglesias, llaman a eso violencia sexual institucionalizada. Los golpistas de RC, conjuntamente con los etarras de Bildu, Junts per Catalunya, la CUP, el BNG y PDeCAT, registraron el pasado lunes en el Congreso de los Diputados una solicitud para que comparezca Marlaska y dé explicaciones. Yo ignoro si el ministro, tan servil últimamente con su jefe Sánchez y con los enemigos de España, se prestará al paripé, pero el sofocón puede ser de AUPA. No van a condecorar a Rabocop, aunque se lo merezca, pero para preservar su identidad y garantizar un poco su seguridad, se le ha destinado ya a una embajada en un país lejano, donde yo supongo que si sigue fiel a las esencias, continuará haciendo feliz al personal. Desde aquí solo nos resta enviarle nuestras felicitaciones, recomendarle que intente recuperar el sueño perdido y que de momento rechace las millonarias ofertas que le hacen los programas rosas de televisión para que relate con pelos, posturas y señales su escabrosa peripecia. También que empiece a escribir un libro. Sería un bestseller. Puede que hasta le den el premio Planeta. Y lo que tampoco puede faltar es el apartado de La Calle Opina que dirige nuestra compañera Ariadna Prados. Lo que les vamos a poner hoy es un popurrí, una recopilación de cosas que nos han dicho los ciudadanos durante esta semana que tienen que ver con la actualidad política y económica de nuestro país. La gestión en general del gobierno... Muy mala. No me parece que esté llevando los casos que tiene que llevar un gobierno para el país.
La vida siempre sube. Pues porque se desdicen, En todo tiene trampa. Nefasta. hacen leyes, Dicen que bajan el IVA, pero casi todo se ve caro. hacen lo que quieren. Hay áreas en las que apenas se invierte. Que se contradice un ministro. Muy mal. Malísima, Casi lo mismo de siempre. pésima. Prudente para que la gente pues esté contenta. Se piensan que somos tontos. Por la figura estupenda de Messier Sánchez. Muy mal, porque no hay personas que están, pero con las justas viviendo, ¿no? Pésima. Ha sido una época muy complicada y se viene una época aún más complicada. Se deja llevar por Podemos y por los otros también. Que lo que hace a un país grande no lo estamos viendo. Por donde lo mires. Bastante mala. La gestión pésima. Creo que deberían buscar el equilibrio o de verdad ver si la inversión la están haciendo bien. Yo creo que un desgobierno. En el ámbito político, hoy nos hemos querido centrar en la sanidad, en ese problema que tiene la Comunidad de Madrid con una huelga que está convocada desde el pasado 21 de noviembre. El miércoles hubo una reunión entre el Comité de Huelga y la Consejería de Sanidad y no se llegó a ningún acuerdo. Y los huelguistas y la izquierda amenazan con llevar estas huelgas hasta que se celebren los comicios. Hemos hablado de todo este asunto con Elena Mantilla, que es la secretaria de Sanidad del PP de Madrid. Y seguimos con nuestra siguiente invitada. Hoy vamos a hablar de sanidad y en concreto de lo que está ocurriendo en Madrid con todo este asunto de la huelga de médicos. Y para ello tenemos con nosotros a Elena Mantilla, que es la secretaria de Sanidad del Partido Popular en Madrid. ¿Qué tal, Elena? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Estamos pendientes de lo que está ocurriendo en Madrid con esa huelga de médicos, que parece bastante promovida por la izquierda. El miércoles sí que hubo una reunión entre el Comité de Huelga y la Consejería de Sanidad y tampoco se llegó a ningún acuerdo y parece que se van a seguir alargando esos paros, esas huelgas que se iniciaron ya el pasado día 21 de noviembre. ¿Cómo valoras, Elena, lo que está ocurriendo en Madrid en este sentido? Bueno, realmente la huelga está teniendo un seguimiento mínimo entre un 2 y un 3% por parte de los profesionales de atención primaria. Por parte de la Consejería de Sanidad, siempre hemos estado abiertos al diálogo desde el primer minuto, pero nos hemos encontrado con unos interlocutores con poca o nula voluntad de llegar a un acuerdo, lo que además corrobora el audio que se publicó en el mes de diciembre de una representante sindical que hablaba de extender la huelga hasta el mes de abril. Con todo ello, a nadie le cabe la menor duda de que estamos ante una huelga que obedece únicamente a motivaciones políticas. Es lo que sí que es lo que parece, porque se le ha ofrecido desde la Consejería de Sanidad, se ha accedido a alguna de las peticiones que estaban haciendo el Comité de Huelga, Elena. Sí, bueno, vamos a ver. Lo que está ocurriendo, y yo creo que aquí lo ideal es para que los oyentes sepan qué ocurre en Madrid respecto a otras comunidades autónomas. Yo creo que poniendo ejemplos podéis, cada uno sacar sus propias conclusiones. Se ha llegado a un acuerdo de momento en 5 comunidades, 3 socialistas, que son Extremadura, Aragón y Cantabria, y 2 populares, que son Andalucía y Castilla y León. En ninguna de estas comunidades los sindicatos han exigido una subida lineal para todos los médicos y pediatras, sin importar la carga de trabajo. Y esta fue una línea roja impuesta por AMITS en Madrid. Las medidas del acuerdo en las 5 regiones han ido encaminadas a lo siguiente. Primero, a dar un mayor tiempo de consulta. En segundo lugar, agendas con menos pacientes. Y en tercer lugar, remunerar a los profesionales que más pacientes atienden, como ha propuesto la Comunidad de Madrid desde el primer minuto y como planteaba AMITS en su convocatoria inicial de huelga. En Andalucía y Castilla y León, por ejemplo, solo ha hecho falta el nuevo sistema de agendas, por cierto, más cargadas que los que propuesto en la Comunidad de Madrid, y la jornada complementaria de tarde, que en Madrid ya abren toda la tarde, para desconvocar. Con las mismas medidas acordadas en las 5 comunidades, la huelga en Madrid se hubiera desconvocado en la primera reunión. Porque, ¿existe realmente un problema de falta de médicos de atención primaria en la comunidad?
Bueno, vamos a ver, estamos ante un problema de falta de médicos que no solamente afecta a la Comunidad de Madrid, es un problema que afecta en general al conjunto de España. Pero aquí sí que quiero yo hacer también una puntualización con datos, que al final los datos no engañan. Y es que según el informe de la oferta y necesidad de especialistas del 2021 al 2035 del Ministerio de Sanidad, la Comunidad de Madrid tiene una tasa de médicos de 94 especialistas de atención primaria por cada 100.000 habitantes, 94, repito, 94, mientras la media nacional se sitúa en los 92. Entonces, os pongo otros ejemplos de otras comunidades autónomas. Baleares tiene 70 médicos, insisto, Madrid 94 médicos por cada 100.000 habitantes. En Andalucía estamos hablando de 72 médicos de atención primaria por cada 100.000 habitantes. Castilla-La Mancha 91 médicos, Cataluña 88 y Valencia tiene 92 médicos de atención primaria por cada 100.000 habitantes. Por ejemplo, otro dato, en pediatría de atención primaria la ratio se sitúa en 109,4 por los 91,1 de España. Y si hablamos ya del total sistema sanitario, tenemos 228 médicos frente a los 300 médicos de la media nacional. Es decir, que sí que hay más médicos pues, en la Comunidad de Madrid que en otras comunidades en las que pues, o bien se ha llegado a un acuerdo o no están produciendo esas huelgas tan radicales, ¿no? Y ese ataque tan radical contra el gobierno de la comunidad. Las listas de espera es sobre todo también uno de los asuntos más polémicos. Hay listas de espera, evidentemente es un problema que existe en toda España, pero ¿es más grave en Madrid que en el resto de comunidades? Pues rotundamente no. Y vuelvo a dar datos, porque los datos no engañan y al final el rum y decir siempre que Madrid somos los peores en España sin dar datos, pues eso es muy fácil. Lo que hay que hacer es analizar los datos que están publicados además en el Ministerio y se puede corroborar y cualquiera los puede bajar y ver y chequear. Y es que Madrid, una vez más, vuelve a estar a la cabeza de las regiones con menores tiempos de espera para una operación quirúrgica, para una consulta o para una prueba diagnóstica. Datos, ¿no? Actuales. La demora media en Madrid para una operación se sitúa en estos momentos en 65 días, que es exactamente la mitad que la media nacional, que está en 113 días. Ninguna comunidad autónoma donde gobierna la izquierda mejora los datos de la Comunidad de Madrid. Incluso, también lo quiero decir, duplican o triplican la lista de la Comunidad de Madrid. Pero también aquí quiero dejar claro otro mensaje. Y no podemos caer tampoco en la autocomplacencia. Y por esta razón estamos trabajando por reducir estos tiempos todavía más. Y en este sentido, como sabéis, la presidenta Ayuso se comprometió el pasado mes de diciembre en el debate sobre el estado de la región a seguir trabajando para llegar a establecer unos tiempos máximos de espera de 45 días. ¿De qué manera? Bueno, todos los problemas también que existe en Madrid, además de pues, todo lo que está ocurriendo con la sanidad, es el que tiene que ver con los presupuestos. No han salido adelante porque el Partido Popular, pues en este caso, no se ha puesto de acuerdo con Vox, que ha decidido no aprobarlos. ¿Puede afectar que no se hayan aprobado esos presupuestos o de qué manera va a afectar que no se hayan aprobado a la sanidad? Pues mira, la no aprobación de los presupuestos por parte de Vox tiene un impacto directo, imputable a la sanidad madrileña de 1.000 millones de euros. Así que qué flaco favor nos hicieron a todos los madrileños habiendo no apoyado los presupuestos de nuestra región. Teníamos muchísimas medidas que íbamos a poner en marcha, que bueno, pues las vamos a poner en marcha de otra manera para intentar que bueno, pues esos 1.000 millones que no hemos podido conseguir con esos presupuestos que eran los mejores de la historia de la Comunidad de Madrid, pues los hagamos de otra manera, pero vamos a seguir trabajando en ello para tener, insisto, la mejor sanidad, insistiendo mucho y apoyando las mayores contrataciones, además de un presupuesto histórico en lo que es la tecnología y sistemas de la información. Sí que Vox insiste en que pues, les ha propuesto al Partido Popular que haya más, que continuarán dialogando en el mes de enero para poder sacar adelante esas cuentas, pero el Partido Popular se negó.
en ese sentido, pues tengo que hacer una comparación en cuanto a un poco a lo que está pasando con la huelga, ¿no? Parece que pues el comité de huelga no acepta algunas condiciones y al final no sale adelante ningún tipo de acuerdo. El Vox lo que dice es que ellos propusieron pues algunas medidas y que el Partido Popular no quiso aceptarlas y que por lo tanto pues no les quedó otra que rechazarlos. Bueno, ahí ya tendría que decir Vox qué son esas medidas que propuso el Partido Popular y que no hemos aceptado. Nosotros desde el Partido Popular hemos demostrado en estas 2 legislaturas de Ayuso que lo que es siempre beneficiar a los ciudadanos en el caso de la sanidad, que es lo que estamos hablando hoy, está claro que siempre estamos abiertos al diálogo y a mejorar con ideas cualquier medida en el ámbito de la salud de los madrileños. Entonces, bueno, igual, poniendo el ejemplo de la huelga, es injusto y es incierto que la Comunidad de Madrid y la Consejería de Sanidad en concreto no haya querido negociar o no haya querido escuchar a los sindicatos. Esto es mentira. Nos hemos sentado siempre, la mano la hemos tenido siempre tendida. El espíritu negociador de la Consejería de Sanidad ha sido siempre muy bueno, pero sin embargo, bueno, os he puesto la comparativa de 5 comunidades autónomas en las que se ha podido ver que con pacientes que superan lo que nosotros hemos propuesto, se ha desconvocado la huelga. Es que no hay mucho más que decir ante este tema, ¿no? Otro de los puntos, hablando del ámbito sanitario, que también preocupa es el que tiene que ver con la natalidad. ¿Qué tiene previsto el Gobierno de la Comunidad de Madrid hacer en este sentido para poder fomentar esa natalidad, que es uno de los principales problemas que atraviesa ahora mismo pues no solo Madrid, sino también toda España? Sí, está claro que estamos ante un invierno demográfico que nos afecta a todos. Y bueno, pues desde la Comunidad de Madrid, la presidenta Ayuso, yo creo que diría que es una de las estrategias, la estrategia de natalidad, en la que más está invirtiendo. Hay una estrategia que se ha publicado que incluye más de 80 actuaciones y que hay un presupuesto de más de 5.000 millones de euros de inversión pública para incrementar el número de nacimientos y remover cualquier obstáculo que impida o dificulte los proyectos familiares de los madrileños. Aquí también quiero decir que es la primera vez que en nuestra región se está elaborando una orden de autorización de centros de reproducción humana asistida tremendamente ambiciosa, innovadora, incluso diría que es la más innovadora que hay en estos momentos en la Unión Europea, en la cual, como sabéis, también se anunció y ya es una realidad en los tratamientos de reproducción humana asistida. Madrid es, sin lugar a dudas, la región más ambiciosa, permitiendo que mujeres, como sabéis, hasta el año pasado se podía acceder hasta los 40 años, se ha incrementado ya hasta los 42 y paulatinamente se van a incrementar hasta los 45 años. Además, también podrán acceder mujeres que ya tienen un hijo previo y una tercera medida que es importantísimo, se incrementan los ciclos pasando de 3 a 4. Además, la ayuda económica que presta la Comunidad de Madrid a la natividad consiste en un abono mensual de 500 euros desde el 5º mes de embarazo hasta que el niño cumpla 2 años, con lo que el montante total puede alcanzar hasta los 14.500 para cada beneficiaria. Yo creo que no hay ninguna comunidad autónoma de España y posiblemente tampoco en la Unión Europea que tenga estas medidas tan ambiciosas en todos los ámbitos, no solo que es un presupuesto, insisto, de más de 5.000 millones de euros, sino que la reproducción humana asistida, que bueno, pues que últimamente se ha hablado mucho de este tema, Madrid de lejos y de largo es la que tiene las medidas y los requisitos más amplios de acceso a cualquier mujer de la Comunidad de Madrid para esos tratamientos y fomentar la natalidad, que es lo que queremos todos. Un último apunte sobre este asunto de la natalidad, Elena. Ese abono mensual de 500 euros que se da pues, a las madres, ¿no? Y que se mantiene hasta los 3 años, como estabas comentando, es solo hasta los 30 años. ¿Existe la posibilidad de que ese abono mensual pues, se vaya a proporcionar también para mujeres que sean madres cuando ya son mayores de 30, que ahora mismo es lo más habitual, por desgracia? Sí, bueno, lo que estás diciendo es cierto que es una realidad. A la hora de establecer un parámetro, está claro que cuando tienes que establecer una estrategia de natalidad tan ambiciosa como esta, con un presupuesto ingente, que también es el más ambicioso y el más
grande de la historia de la Comunidad de Madrid, hay que poner primero unos parámetros. En el momento en el que veamos que, bueno, pues que estas medidas están funcionando bien, está claro que la idea es ir incrementándola paulatinamente a más edad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Por un lado, ayudar a las mujeres hasta la edad que hemos indicado, y por otro lado a las de más de 40 con los tratamientos de reproducción humana asistida. Entonces, bueno, las medidas están encima de la mesa. Hay un grupo de trabajo de todas las consejerías, no solamente de Sanidad y de Familia, sino de todas, incluso de Presidencia, en las cuales estamos valorando todo tipo de medidas para fomentar la natalidad, el nacimiento de los niños y poner freno a este invierno demográfico que nos afecta a Madrid, a España y al mundo en general. Muchísimas gracias, Elena Mantilla, secretaria de Sanidad del Partido Popular de Madrid, por estar con nosotros en la segunda dosis. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Y en el apartado de análisis político, hoy nuestro compañero David González ha estado hablando de todos estos asuntos que han destacado durante toda la semana con Federico Quevedo. Lo vemos. Federico Quevedo, bienvenido a Periodista Digital una vez más. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, estamos arrancando el segundo mes del año 2023, de un año lleno de citas electorales, y todo parece indicar que, bueno, un partido que ha marcado los últimos 8 años de la política española, como es Unidas Podemos, va a tener un futuro muy complicado tanto en los comicios autonómicos como en los generales a finales de 2023. ¿Estás de acuerdo un poco con estas encuestas que se están publicando? Porque ya sabemos que las encuestas son para todos los gustos, según en qué medio aparezcan. Las encuestas evidentemente reflejan un momento dado, son tendencias. Lo que pasa es que la tendencia viene siendo regular desde hace ya varios meses prácticamente en todos los sondeos. Efectivamente, Unidas Podemos está sufriendo un desgaste importante y si ahora mismo se presentara como marca Unidas Podemos a unas elecciones, desde luego no iba a tener ni mucho menos el resultado electoral que tuvo en las últimas elecciones generales. Pero lo que no sabemos, porque eso es lo que todavía no reflejan las encuestas, es qué tipo de resultado tendría eso que se llama el espacio que representa a Yolanda Díaz, la plataforma Sumar. ¿Qué pasa si Unidas Podemos se une a esa plataforma? Que todo esto tenemos que verlo también, porque somos conscientes de la tensión y del dilema que hay dentro. Eso es lo que todavía las encuestas no reflejan y lo que nos falta todavía por conocer, ¿no? Claro, además, como bien citabas, Federico, está el caso de Yolanda Díaz, que parece que es la gran esperanza para lo que llaman izquierda alternativa al Partido Socialista. Pero bueno, desde los ámbitos cercanos a ella, un poco el mensaje que están trasladando a los medios es que Sumar, lo que se dice Sumar, no sumaría mucho a su candidatura a Unidas Podemos. Es que Unidas Podemos es un lastre en este momento, pero no olvidemos una cosa, sigue teniendo un electorado importante. Es decir, son un lastre, por razones evidentes, si queréis las analizamos ahora, son un lastre, pues Pablo Iglesias, Echenique, Montero, Belarra y una serie de gente que conforma ese grupo, ese núcleo de decisión, de poder de decisión dentro de Unidas Podemos, que son un lastre, pero luego hay mucha gente en Unidas Podemos que para ese electorado, para ese votante, pues sigue siendo gente válida. Y lo que pretende Yolanda Díaz es recuperar a esa parte, a ese electorado de Podemos, que probablemente no está ni mucho menos en la línea sectaria o en la línea agresiva que están manteniendo su dirección, pero que estarían muy dispuestos a unirse a un proyecto como el de Yolanda Díaz. Sí, siguiendo por esa línea agresiva que tú estabas citando por parte de los mandamases de Unidas Podemos, sí que es cierto que cada vez luego esa sensación tenemos que cada vez se lo está poniendo más difícil a sus socios de gobierno, al Partido Socialista, porque cada vez les resulta más complicado al PSOE defender ciertas posiciones. De hecho, bueno, en la última intervención en la cadena SER, el último cara a cara que tuvieron Carmen Calvo y Pablo Iglesias, Carmen Calvo, bueno, seguía un poco esta nueva hoja de ruta del PSOE, que es cargar todo el error de la ley del sí es sí únicamente a Unidas Podemos y en concreto a Irene Montero y esculpar un poco la posición del PSOE. A ver, yo ayer en mi programa, en mi editorial del Balance, recogía esas palabras de Carmen Calvo, me parecen interesantes, ¿no?
Carmen Calvo en esa intervención dice dos cosas. Es verdad, ella reconoce que es una decisión colegiada. Esto es obvio, no podemos negarlo. Cualquier decisión que adopta el Consejo de Ministros es una decisión colegiada. Pero también es verdad, y tiene razón en eso, yo ayer lo decía en mi programa y lo decía en mi editorial, que las leyes suelen tener un padrinazgo o un madrinazgo en este caso, ¿no? Es decir, los ministerios se hacen responsables de los proyectos y de las leyes y de las normas que llevan al Consejo de Ministros. Esta era una ley de Irene Montero, era una ley del Ministerio de Igualdad, es una ley del Ministerio de Igualdad, que además, y podemos o no estar de acuerdo en esto, yo creo que en el fondo hay una buena intención en la ley, creo que tiene aspectos positivos, pero parte de un error tremendo, y es que no hace caso en su momento a todos los informes, argumentos incluso del propio Ministerio de Justicia, que es lo que ayer reconoce Carmen Calvo, que le decían, oiga, esto va a pasar. No claro, podemos ir y con a su manera, el presidente también lo Eso reconoció es. a su manera en el Senado. No fue tan explícito También, como Carmen bueno. Calvo, pero bueno. A esa manera que tiene el presidente del gobierno de reconocer las cosas, que es diciéndoles a los demás que la culpa la tienen ellos, ¿no? Bueno, pero sí, pero efectivamente, que decir, además el presidente, en esto el gobierno, la parte socialista del gobierno comete un error de partida. Ellos piensan en un momento dado que el Tribunal Supremo les iba a sacar las castañas del fuego, pero el Tribunal Supremo hizo lo único que podía hacer, que es decir, oiga, la ley hay que aplicarla. Hay una norma jurídica que prevalece, que es la del indubito pro reo, es decir, que la ley beneficie al reo, ¿vale? Y esto no lo podemos modificar de ninguna manera. ¿Qué ha pasado? Que el goteos, que son ya casi 350, camino de 400 casos de sentencias que rebajan condenas o sacan a violadores o agresores sexuales a la calle, el goteo tiene un desgaste político brutal para el Partido Socialista. Y el Partido Socialista ha dicho, hasta aquí hemos llegado, no podemos continuar por esa línea, porque es decir, la ley ya es inevitable. Es decir, todo lo que ocurra a partir de ahora hasta que se apruebe la modificación, incluso el que cometa un delito de agresión sexual en estos próximos días se va a ver beneficiado por esa ley, incluso aunque esté en tramitación una modificación. Hasta que no se publique en el BOE, no tiene efecto, y tiene efecto a futuro, pero no ha pasado. Quiero decir, esto ya es inevitable, esto ya no se puede corregir, pero al menos que dé la sensación o que parezca que hacemos algo para evitar que en el futuro siga ocurriendo. Eso es lo que le ha pasado al Partido Socialista. Y eso está claro, que además pocas cosas han generado en la calle, que hay veces que hay de partes del debate político que al ciudadano medio se le escapan, pero es verdad que este caso en concreto sí que Hombre, ha generado mucha sensación de inseguridad en gran parte de la población. Al ciudadano medio, al final, que pactes o no pactes la composición del Tribunal Constitucional, claro, sí. Obviamente no es un tema de debate en las tertulias de un café. Ahora, que saque esa gente, agresores sexuales a la calle, es que yo recuerdo el lunes la portada del ABC, un tal Leopoldo, que no sé quién es, un animal de estos, que ya estaba amenazando con que iba a salir, el día que saliera iba a rajarle el cuello a su víctima, con perdón por la expresión, pero es que lo dijo así, venía en el titular del periódico. Entonces, esto genera alarma social, es lógico que genere alarma social. Es que estamos hablando además de gente que comete un tipo de delitos que son muy graves, son muy peligrosos y generan muchísima preocupación y mucha tensión y mucha alarma. No estamos hablando de un tío que roba una cartera en la calle. Para saltar un momento al otro lado del río político, tú publicaste un libro hace tiempo, Federico, que era la derecha millennial, Sí. y calificabas así a la derecha dirigida por Pablo Casado. Se va a cumplir ahora un año, ahora en febrero, de todo lo que ocurrió en Génova 13, que parecía aquello pesadilla en el Street, que acabó con la defunción de Pablo Casado. ¿Cómo calificas ahora a la derecha de Feijóo? Porque millennial por edad Feijóo no es, eso ya te digo. No, está más cerca de la mía que de la de Pablo Casado, evidentemente. No, yo creo que esta es una derecha moderada, digamos que menos condicionada por lo que ocurra en otros aledaños de la derecha, que es lo que tiene que hacer el Partido Popular, no dejarse condicionar por lo que pase o a su extrema derecha o en el centro, por los Ciudadanos, pero intentar, eso sí, en la medida de lo posible, ocupar
el mayor espacio posible, porque la única forma que tiene el Partido Popular de poder gobernar en unas elecciones, de poder ganar unas elecciones, esto suena a Yolanda Díaz, pero es sumar. O sea, tiene que sumar por la derecha y tiene que sumar por la izquierda. Porque esto ya no es de millennial o no, esto ya lo escribí cuando escribí el primer libro de Adolfo Suárez. En España solo se gana cuando sumas votos del centro a la derecha o del centro a la izquierda, es decir, evidentemente, pero es la única forma de que los grandes partidos PSOE o PP consigan llegar al gobierno. Pues muchas gracias, Federico. Veremos qué pase. Esperemos que gane el menos malo, que es siempre el que debe ganar, porque bueno, creo que no hay ninguno. Muchas gracias, Federico. Bueno, eso es así, efectivamente. Un abrazo, cuidaros. Y también David González ha comentado esa actualidad política con el periodista Xavier Horcajo. Actualmente trabaja en El Toro TV. Vamos a ver qué es lo que ha destacado Xavier Horcajo de todo lo que ha ocurrido durante esta semana. No, Xavier Horcajo, muchas gracias por estar de nuevo aquí en Periodista Digital, como tantas otras veces, en una jornada que viene marcada por las fuertes críticas que ha recibido la cumbre hispano-marroquí, esa reunión entre Mohamed VI y Pedro Sánchez, que mucha gente de izquierda y a derecha no acaba de entender. Pues yo tampoco lo entiendo. Lo que sí refleja es una evidencia que algunos expertos en política marroquí denunciaban. La peor técnica para tener buenas relaciones con Marruecos es el sometimiento, es la genuflexión. Con eso se va peor que con cualquier otra cosa, porque te toman el número, ven tu debilidad y a partir de ahí, pues digamos que el insulto es de múltiples formas. Por ejemplo, además de lo de no presentarse en Rabat por parte del rey omnipresente y todopoderoso en el reino marroquí, sin el beneplácito o la orden del rey no se mueve un papel en la administración marroquí. La administración marroquí sufre un problema porque el rey se ausenta pues a veces 4 o 5 meses y todo se paraliza y eso está causando verdaderos problemas. Pero bueno, para concretar en el viaje de Sánchez, que Moncloa preparó cuidadosamente, pues resulta que lo primero en la víspera le dan así un bofetón por vía interpuesta, que es uno de los periódicos oficialistas, todos prácticamente lo son, pero este se caracteriza por ello, de Mohamed VI, que dice, no, oiga, el yihadista asesino de Algeciras, ustedes nunca pidieron a Marruecos que lo recibiéramos aquí, con lo cual contradice a Marlaska y produce un problemita en la política de interior española con ese anuncio que España, en caso de ser en el sentido contrario, no hubiera hecho por lo menos a horas de celebrar una cumbre en la capital del otro país. Marruecos lo hizo y con eso pues le tocó la carita al gobierno de Sánchez. Y luego lo del rey, pues hombre, lo del rey es humillante. Es humillante porque se produce. ¿Por cuándo se produce? Yo ya sé que el rey hace lo que le da la gana, que se va a París, que tiene amigos dudosos en París, dudosos, digamos, poco presentables, que se ha buscado el refugio a 4.500 kilómetros de territorio marroquí para ir allí y no ser visto. Todo eso lo sé, que muchas veces deja colgados a los que le esperan en Rabat, también lo sé. Pero hombre, en estas circunstancias, cuando el señor ese que llega a Rabat, Pedro Antonio José Sánchez, le ha votado a Marruecos en el Parlamento Europeo para que no se apruebe una moción que condena a Marruecos por su falta de respeto por los derechos humanos y las libertades, por ejemplo, de los periodistas. Hombre, pues es muy llamativo. Es muy llamativo que cuanto más cesiones hace el gobierno de España, peor le va. Es muy llamativo, confirma la tesis de tantos expertos que han venido diciendo en los últimos años que en la relación con Marruecos, cuanto más genuflexo, cuanto más te humilles, cuanto más regales, peor te va a ir, porque no respetan al débil. Y cuando entienden que alguien está sentado frente a ellos en un estado de debilidad, pues tienden a putearlo. Y eso es lo que le ha pasado al bueno de Pedro Sánchez, que se acercó a Rabat con 12 ministros pitufos para epatar al reino de Marruecos y demostrarle lo importante que era para Sánchez esta reunión o esta cumbre bilateral de España y de Marruecos. En el otro lado lo que ha habido es pues, un rey que prefiere estar tomando el sol
con sus amigachos en Gabón que ir a una aburrida cena con Sánchez. Los españoles nos ahorramos algunos bochornos, ¿eh? En la última, recordar, es donde se puso la bandera del revés, en fin. Bueno, la cuestión es que lo fundamental de la relación y de lo que demuestra esta cumbre en esa relación es que Sánchez ha fracasado en su despliegue diplomático con Marruecos, que volvemos a plantearnos lo incomprensible de la posición española en el norte de África, de por qué de la ruptura con Argelia, que nos ha costado tantísimo dinero, para congraciar con Marruecos, que no nos lo agradece de ningún modo, y que incluso pues, se permite holganzas como la del rey de vacaciones cuando visita 12 ministros de España y el presidente del gobierno visitan Rabat. Un despropósito, en suma. Y algunos se ríen, yo también me río, pero reflexionen ustedes si son de los que se ríen cuando ofenden al presidente del gobierno de España, aunque sea Sánchez, nos están ofendiendo a todos. No, y a nadie se nos escapa que las relaciones con Marruecos son importantes en la política exterior porque tienen un reflejo en la política interior, sobre todo en temas de seguridad, como estábamos apuntando con lo que ha sucedido, por desgracia, en Algeciras. Pero también a nadie se nos escapa que ha habido un cambio, ha habido como una línea siempre a seguir desde que arrancó la democracia en las relaciones de España y Marruecos, y de repente, durante la presidencia de Pedro Sánchez, sobre todo en los últimos años, ha habido una ruptura importante en esa línea que todos los gobiernos mantenían. ¿A qué se debe? Sí, un giro copernicano, llamémoslo así. O sea, España ha mantenido un statu quo difícil primero de sentir un cariño que yo no comparto con el Frente Polisario. Y voy a explicar por qué. Porque el Frente Polisario asesinó, ametralló, le puso bombas, dejó heridos y muertos españoles, tanto en el mar que separa las Canarias, por ejemplo, los pescadores canarios saben de qué hablo, como en el mundo de los trabajadores de los fosfatos en Fosbucra, en el Sáhara, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la posición de los gobiernos de España, sobre todo los de izquierdas, tampoco los de la derecha han sido muy diferentes, ha sido, bueno, sí, llevémonos bien, pero nosotros a lo que diga Naciones Unidas. Y Naciones Unidas en esto del Sáhara había hablado con mucha claridad. Y hasta que no acepten eso, pues no nos movemos de la posición en la que estamos. Eso con los años se había consolidado y permitía algo útil, que es diálogo con Rabat, diálogo con Argelia y un poco de distanciamiento con el Polisario, sobre todo en los últimos años cuando los gobiernos ya pues, se han olvidado de la causa polisaria. Este hombre, sin encomendarse a nadie, trae al líder del Polisario a curarse del COVID a Logroño, donde es descubierto unos minutos después, porque en los hospitales de Logroño pues los polisarios dan el cante, ¿verdad? Y eso nos produce un problema con Marruecos que desencadena que Marruecos, con muy poco respeto por sus niños y jóvenes, los envíe a La Valla, a Ceuta, y les abra la puerta y les diga a 11 o 12.000 jóvenes marroquíes: iros a España, que va a jugar en Madrid esta tarde. Alguno pudo morir, lo hicieron muchos por la costa, en fin, algunos nadando, otros no tanto. Eso pudo ser peligroso. A Marruecos le da igual. Nos produjo un problema. Y con la amenaza constante de controlar el asalto a La Valla de Ceuta y de Melilla, de Monte Urubú, pues lo que tenemos es que, como siempre, a los españoles se nos vuelve a poner la espada de Damocles. No entendimos por qué España no dijo: estamos a favor de que curen al señor del Polisario, pero llévenlo a un hospital a Niza o llévenlo a un hospital a Lisboa. Nosotros tenemos un conflicto y esto puede alterarlo. No se hizo y pagamos las consecuencias. Y luego esas consecuencias, más el Pegasus, que juega un papel muy importante aquí, la defensa o autodefensa del presidente del gobierno. No olvidéis que el programa de espionaje Pegasus, por el que alguien robó información, datos, conversaciones, fotos, vídeos del móvil particular del presidente del gobierno, y el presidente del gobierno de España lo único que hizo es echar cal sobre ese problema y que no continuara siendo aireado. Bueno, en esas circunstancias lo que sucede es que una carta pueril
infantil escrita en un francés deleznable, enviada a nivel particular y personal por Pedro Sánchez, cambia, da el giro copernicano y les entrega el Sáhara sin pasarlo por el Congreso, sin informar a la oposición, por supuesto, y sin abrir un debate sobre la conveniencia de que sea Marruecos el que reciba la ex colonia española sin referéndum. Esa es una pieza pendiente de aclarar, una pieza que tampoco ha servido para romper relaciones con Unidas Podemos. Unidas Podemos es pro Polisaria, pero si el presidente del gobierno les entrega el territorio, pues deciden callar. Deciden poner por delante el sillón en el gobierno, que es su convicción íntima en la causa de Palestina. Esto es conveniente que se diga, porque todos han presumido mucho de pro-palestinos. Ya digo que, en mi opinión, equivocadamente, juzgando mal al Frente Polisario en el pasado, pero, bueno, pues si la ONU ha decidido que tiene que pasar por un referéndum, España tiene que ser coherente con ese compromiso. Lo que no puede ser es que su presidente del gobierno diga a mitad de partido, no, yo les entrego esto, a ver si con eso gano algo de posición con Marruecos. Eso desencadena la ruptura con Argelia, nos paran un gasoducto, se buscan otros socios estratégicos para vender gas como Francia o como Italia y rompen con nosotros. Se llevan al embajador de Madrid, no ha vuelto el embajador de Madrid. Tenemos un conflicto grave con Argelia, que es una enorme potencia. La gran potencia del norte de África no es Marruecos, es Argelia. Es Argelia, por cierto, bastante pro-Putin. Bien, la cuestión es que España navega en el maremoto de no tener un referente en su política exterior con su principal país, con su vecino más conflictivo. Y es más, ha desordenado la relación diplomática y política con el conjunto del norte de África. Nadie en la historia democrática de nuestro país había conseguido enfadar a la vez a Argelia, a Marruecos y al Polisario. Sánchez, es que, vamos a ver, esa es la situación en la que estamos. Y luego, pues la humillación que él ha querido tener para con el reino alauí, a lo que ha conducido es a que los otros se despiporren de la risa y jueguen con Sánchez como los gatos cuando juegan con el ovillo de lana. Ja, ja, je, je, mira cómo se arrodilla, mira qué débil está, mira qué tal. Ay, ¿cuántos ministros dices que ha traído? 12. Pues mira, solo por ese despliegue, yo no voy. Y ahí está Sánchez y España, donde, insisto, está bien reírse, pero cuando termina el efecto risa de esta situación, viene el efecto reflexión. Y España no puede pasar por lo que Sánchez nos está obligando a hacer pasar a este país en materia de relaciones exteriores. No puede hacer lo que quiera, no puede entregar el Sáhara. Ahora, la cobardía de Podemos es la que nos está impidiendo que eso los españoles lo podamos votar y lo podamos corregir. Espero que pronto seamos capaces de hacerlo. Pues con esto nos quedamos, señor Horcajo. Muchas gracias por ayudarnos a entender las siempre complejas relaciones de España con Marruecos. Muchas gracias, un abrazo. Shukran, que es como se dice gracias en árabe. Y en el apartado cultural hoy terminamos el programa con una autora, con Alejandra Suárez, escritora de Mi padre espía ruso. Ha estado con ella David González. Dijo alguien que no recuerdo que nuestra historia se empieza a escribir con la historia de nuestros padres. Y en el libro del que hoy hablamos en Periodista Digital se trata esto, de cómo la autora del libro, Alejandra Suárez, se construye a sí misma a través de reconstruir la historia de su padre, que por si fuera poco, no es una historia simple, sino que es la historia del siglo XX, la historia de la Guerra Fría y todo lo que tiene que ver con el espionaje. De ahí que el título del libro, Mi padre es un espía ruso. Alejandra Suárez, muchas gracias por estar en Periodista Digital. Muchas gracias a vosotros por la invitación. En el libro, Alejandra, cuentas la historia de tu vida, de cómo descubres, naciste sin conocer a tu padre, cómo esa duda, esa necesidad de saber quién era tu progenitor siempre persistía y cómo tu madre te cuenta una versión y cómo a los 13 años todo esto cambia. En junio del 88 vais a Marbella un fin de semana y ella te dice, te voy a contar la historia de tu padre. Cambia la historia que te había contado hasta ahora, pero esa no era toda la verdad. Exacto, ella me da ahí una versión pues muy edulcorada, muy censurada de quién era mi padre. Sí que me habla por primera vez de que mi padre había sido un espía, ¿no?
y sobre todo me habla de la historia de amor de ellos, pero por ejemplo nunca me dice en esa conversación ni después el verdadero apellido de mi padre, el que debería haber sido mi apellido, ni tampoco ella me habla de las memorias, me dice que están en la cámara de seguridad de un banco, pero me dice que nunca me dejará verlas, ¿no? Realmente las memorias que hay en mis manos cuando vaciamos la casa de mi madre porque ella es ingresada, ¿no? Entonces, bueno, pues me da una versión, simplemente me dice que no era alemán, como me había estado contando hasta el momento, sino que era soviético y que había decidido cambiar de bando y fue reclutado por la CIA en Bogotá y, bueno, pues empezó a trabajar para la CIA, a hacer una labor de espionaje, a pasar documentos de alto secreto, primero en la embajada soviética en Bogotá y luego en Moscú, porque a su regreso a Moscú en el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues la información que pasa por sus manos es bastante más relevante que la que puede conseguir en Bogotá. Claro, hay un momento en tu historia en el que tú descubres las mentiras en las que te ha ido contando tu madre, que además cuentas, bueno, la relación tan complicada que habéis tenido madre e hija, queda muy, muy reflejada en el libro. Llega un momento en que esas mentiras de tu madre o esa construcción de un relato más adulterado, cuando descubres que no es acertado, tú empiezas una investigación. Durante una investigación que te acompaña durante muchos años. Conforme vas contando en el libro esta investigación, te va cambiando la visión de tu padre. ¿Cómo gestionas todo eso a nivel emocional y cómo gestionas que tu padre era una persona y luego descubres que es otra? Bueno, pues la gestión es complicada, como comprenderás, sobre todo porque, como bien dices, la relación con mi madre fue difícil. Realmente la idea de mi padre no cambia mucho desde el momento en que mi madre me dice que había hecho lo que había hecho, ¿no? Que había sido espía, que por amor a su pueblo y por intentar desvelarles pues la gran mentira que vivía la Unión Soviética y que creo que a día de hoy sigue viviendo Rusia, él pues se cambió de bando, fue reclutado por la CIA y entonces ha sido durante todos estos años como una montaña rusa de emociones, ¿no? Porque ha habido momentos muy bonitos, como el momento en el que descubro la figura de Martha Peterson y voy a conocerla a Washington, y momentos tristes, pues como esa relación con mi madre, descubrir exactamente cómo murió mi padre, la angustia que yo he pasado también leyendo pues la historia que contaba Marta y algunos otros documentos en los que se ve lo mal que lo debió pasar mi padre mientras estuvo encubierto en Moscú, ¿no? Entonces ha sido el sentimiento predominante, siempre me gusta decirlo, es el orgullo a mi padre, pero es verdad que ha sido una montaña rusa de emociones. Se gestiona regular. Cada vez que hago una entrevista, yo digo, bueno, es como si me saliera un puntito en el corazón, ¿no? Porque me estoy desnudando, ¿no? Al hacer estas entrevistas y al contar la historia de mi padre, ¿no? Y es como una muesquita más en el corazón que incluso emocionalmente al recordarlo es difícil de gestionar. La segunda parte del libro es, como bien dices, aquellas memorias de tu padre de las que te habló tu madre y que te dijo que, bueno, que era muy peligroso que vieran la luz. Gracias a la publicación que has hecho podemos tener la oportunidad de leerlas. Ahora entraremos un poco en el fondo de lo que contaba tu padre de ese relato en primera persona. Pero cuando llegas esos documentos a tus manos, ese manuscrito, decides, llegando un tiempo, a hacerlo público, ¿queda algo de ese miedo que te inoculó tu madre por las reacciones que podría generar? Bueno, el miedo que me inoculó mi madre, yo realmente no lo... A pesar de que ella me lo decía y que yo, bueno, pues trataba de ser obediente, de no contar la historia a nadie y tal durante unos años, realmente yo en ese momento no lo sentí. Yo el miedo como tal, a pesar de eso he publicado las memorias, pero he empezado a sentirlo hace un par de años cuando mi correo electrónico fue intervenido por la FSB. Yo pensaba que estaba hablando con mi familia rusa y resulta que el correo había sido intervenido y estaba hablando con la FSB, que estaba tratando de sacarme información probablemente sobre estas memorias, ¿no? Entonces, bueno, me decido a publicar las memorias primero porque es mejor que se sepa toda la verdad y que se vea realmente lo que hay en esas memorias. En esas memorias hay muchos nombres y no sé cómo afectará eso a esas personas o si siguen vivas o a hijos de esas personas, pero yo tampoco, probablemente por inconsciencia, ¿no? Por no trabajar en el mundo de la inteligencia,
No he tenido tampoco una sensación de miedo, de peligro real. Bueno, lo veo como algo un poco increíble, ¿no? Sí que a partir de esa intervención de mi mail por la FSB y alguna conversación que he tenido pues, con Sergei Girnov, por ejemplo, que fue un antiguo comandante del PIK, él me decía que yo con esta historia, pues de alguna forma estoy desvelando la gran mentira que contó la Unión Soviética y ahora sigue manteniendo Rusia al mundo sobre mi padre, ¿no? Que poco menos que había sido pues, una persona pusilánime, que había sido chantajeado por la CIA para espiar para ellos, ¿no? Y él me decía que la historia de mi padre sigue muy viva en Rusia, que se sigue estudiando en las escuelas de inteligencia, que sigue reponiéndose la miniserie que hicieron sobre él. Y entonces, bueno, ahí sí que empecé a tener cierto temor, pero bueno, lo que pensé es que mis padres se merecían que yo desvelara al mundo esta historia, ¿no? Y que creo que todos podemos aprender mucho de esta historia, sobre todo con lo que está pasando actualmente, porque creo que tiene un paralelismo brutal con la situación actual, el conflicto actual que estamos viviendo, y ellos se merecían que yo asumiera este riesgo. Me gusta ahondar en esto último que dices, Alejandra, porque lo mantienes desde el principio del libro, como llegas a afirmar en un momento que la Guerra Fría no ha terminado y que ese mundo un poco de dos bloques que conocimos durante décadas se sigue manteniendo. En las memorias de tu padre se ve la evolución ideológica de una persona criada en el régimen soviético, educado en que Stalin era el padre de la patria y no cabía otra forma de pensar, cómo él va descubriendo paulatinamente que la realidad no es del todo como le han contado, y al final decide algo tan duro como para una persona como ese traicionar, entre comillas, decimos lo de traicionar a la patria para pasarse un poco al bando de enfrente, que es que colaborar con la CIA. Queda muy bien descrito esa evolución ideológica, da la sensación que le escribe un poco porque quería explicar por qué ha dado ese paso. Claro, porque él no dejaba de ser, evidentemente, un hombre de nacionalidad rusa. Exacto, tenemos que ser sinceros, él es un traidor para su patria y yo creo que le costó muchísimo tomar la decisión que tomó, porque él lo hizo por su pueblo, por sus compatriotas, en todo momento lo dice en las memorias, pero es verdad que ese afán de ayudar a su pueblo significaba traicionar a su patria, ¿no? O al gobierno de su patria, más bien, ¿no? Entonces, como bien dices, describe perfectamente esa evolución desde un joven comunista súper convencido del régimen, del idealismo marxista-leninista, a cómo se va dando cuenta pues, de todas las barbaridades que hacen en nombre de ese régimen y cómo de engañados viven sus compatriotas. Y entonces él lo hubiera tenido muy fácil cuando estaba en Bogotá pidiendo asilo político en cualquier país de Occidente y en Estados Unidos, que ya estaba reclutado por la CIA. Y sin embargo lo que decide es que la forma de mostrar a su pueblo la gran mentira que están viviendo es desde dentro, es desde en primera persona, una persona con autoridad moral porque había trabajado muy fielmente para el régimen, era la mejor, la indicada para demostrar, ¿no? Desde dentro cómo era en realidad ese régimen. Y como bien dices, pues yo creo que estas memorias él las utiliza un poco para tratar de expiar esa culpa también, ¿no? Él, creo que en todo momento se sintió un poco culpable, ¿no? Por lo que hizo y entonces trata de también, no solo describe su evolución para cambiar de un extremo ideológico a otro, sino que creo que trata como de excusarse, ¿no? Delante de su pueblo, que entiendan por qué ha hecho lo que ha hecho. Además hay un momento en el libro, como digo, que hay mucha tensión dramática, casi como digno de una novela, pero es la vida real, que es cuando tu madre y tu padre se siguen teniendo comunicación, es un poco la CIA la que hace de enlace entre ambos. Tu madre escribe una carta contándole tu existencia, que ha tenido una hija en Madrid y esa carta nunca llega a tu padre y él muere sin saber que ha tenido una hija. Sí, no sé si te habrás planteado alguna vez hasta cómo habría cambiado su historia de haber tenido esa información. Pues yo creo que habría habido un cambio. Es probable que mi padre no hubiera viajado a Moscú porque mi madre queda embarazada en verano del 74, yo nazco en marzo del 75 y mi padre regresa a Moscú para hacer esta labor para la CIA en otoño del 75. Entonces, previamente a ese viaje de mi padre, la CIA y mi madre acuerdan no decirle nada
para que él pueda pues hacer esta misión sin tener una preocupación extra, ¿no? Pero claro, si él en ese momento, antes de volver a Moscú, hubiera sabido que mi madre estaba embarazada, o en algún momento de esos 2 años y medio que estuvo en Moscú antes de morir, hubiera sabido que tenía una hija, pues yo creo que hubiera intentado una salida diferente a lo que finalmente sucedió, y hubiera intentado salir de la Unión Soviética antes. Entonces, probablemente, pues igual que si el final no hubiera sido tan trágico como fue, la historia hubiera cambiado mucho, porque yo hubiera conocido a mi padre, probablemente no sería hija única y hubiéramos tenido una familia pues más típica, no como la familia que tuve, y hubiéramos vivido pues relativamente a salvo, ¿no? Nunca se sabe, probablemente mi padre siempre hubiera vivido perseguido, ¿no? Pero bueno, al menos la realidad de mi madre y mía hubiera sido muy diferente y sin duda la suya. Como esta historia tiene también giros de guión sorprendentes, en 2018 2 periodistas colombianos colocan una nota en la tumba de tu padre en Rusia para intentar establecer contacto con familiares de tu padre en este país, en Rusia. Y milagrosamente funciona y milagrosamente llegan a ti. Cuéntanos un poco esto, porque a mí yo creo que es una de las partes del libro que más me ha sorprendido, porque dices, ya no pueden pasar más cosas, pasa esto en 2018. Sí, bueno, yo tenía previsto viajar con ellos a Rusia y no viajo porque Marta Peterson en una conversación telefónica se pone a llorar por teléfono, me dice que para mí es un peligro viajar a Rusia, que bueno, es de estas cosas que te decía antes, ¿no? Que yo no percibo el peligro. Digo, no sé, esto es increíble que me digan que yo puedo estar amenazada de alguna forma, ¿no? Pero bueno, yo por mi lealtad hacia Marti y por seguir su consejo, pues decido no viajar a Rusia con estos amigos, y ellos sí viajan y dejan, pues con las indicaciones que tenemos de dónde creemos que está enterrado mi padre, en el cementerio de Kovanskaya, pues ellos dejan una nota en la lápida de mi padre. Y efectivamente luego se pone en contacto conmigo quien parece que es la hermana de mi padre, pero bueno, ese primer correo yo creo que sí puede ser real, pero después es lo que te comentaba antes, que descubrimos que tras un tiempo ellos cambian de correo electrónico, bueno, el segundo correo electrónico ya es desde otra dirección, me dice que es mi prima, la hija de la hermana de mi padre, que es quien me había escrito en la primera ocasión, y entonces empieza a haber una serie de cosas raras en esa conversación, y bueno, pues descubrimos, ayudada por gente de la CIA, que mi email está intervenido y que yo no estoy hablando con mi familia, sino que estoy hablando con la FSB. Claro, es que fíjate de lo que estamos hablando, Alejandra. Hablamos de una historia que sucede hace casi medio siglo. Damos por hecho que la Unión Soviética ya no existe, que la Guerra Fría terminó en el 89 con la caída del muro de Berlín. Y bueno, hablamos de que investigar la vida de tu padre, publicar sus memorias, genera que los servicios de inteligencia rusos intervengan tu correo y que te recomienden no viajar a Rusia, bueno, porque digamos que puedes tener problemas en este país. Bueno, sorprende, y yo creo que cae un poco el velo de, como bien dices, de establecer un paralelismo entre ese pasado que parece lejano, pero no es tan lejano, que incluso es presente. Yo mantengo lo que digo en el libro, la Guerra Fría no ha terminado, sigue habiendo 2 bloques y ahora se ha puesto de manifiesto, pero durante muchos años hemos vivido pues con desconocimiento, porque realmente tanto el bloque de Occidente como el bloque de la ex Unión Soviética siguen enfrentados y siguen ocultando información. Oculta, creo, mucha más información la actual Rusia y todas las ex repúblicas soviéticas, pero Occidente también nos oculta información, y sigue habiendo un submundo en el que ellos se espían unos a otros y del que no sabemos nada. Entonces, por eso digo que la Guerra Fría no ha terminado, porque a través del espionaje se sigue haciendo esa Guerra Fría, y la prueba es pues las personalidades relevantes que han muerto pues recientemente a consecuencia de que las ha matado los servicios de inteligencia rusos, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que si voy a Rusia, que iré, porque tengo que ir, es una de mis asignaturas pendientes, pues es muy probable que nada más llegar sea detenida y tenga que sufrir interrogatorio.
si es eso lo que me puede pasar, pero tengo cierta protección, creo que estoy dispuesta a asumirlo. Claro, gente de inteligencia me comenta, bueno, es que tú no sabes lo que es lo que puede ser un interrogatorio. Lo dices así como alegremente que eso estás dispuesta a asumirla, pero puedes pasarlo realmente mal en ese interrogatorio, ¿no? Pero bueno, creo que es algo que tengo que hacer. Yo iré a Rusia y iré a visitar a la tumba de mi padre y de mi abuela, que está enterrada junto a él, su madre, y trataré de buscar a mi familia rusa. Además, un momento del libro dejas claro una cosa que enlaza con la historia de tu padre. Llega un momento en el que, supongo que por sentirte más cercana al que fue tu padre, te interesa muchísimo la cultura rusa, descubres Tolstoy, Pushkin, en fin, autores que son fundamentales en la historia de la humanidad, y ese gusto por la cultura rusa sigue en ti. Hablas de que quieres visitar Rusia. Ahora mismo los medios de Rusia cuentan con contagotas, y también los occidentales, que empieza a haber, bueno, nunca ha dejado de haber la cierta oposición a Putin, y gente que en cierta manera está viviendo un poco lo que vive tu padre, es decir, vivo en un país que me gustaría que fuese de otra manera y que no es la historia como me la están contando. Sí, por desgracia es muy poca la gente que piensa así todavía, porque creo que Occidente se está equivocando en la forma de hacer esta guerra. La forma de hacer esta guerra no es hacer bloqueos económicos que sufren todos los ciudadanos rusos, ¿no? Creo que es conseguir cada vez más gente de dentro de Rusia que sean capaces de ver lo que vio mi padre y lo que, como bien dices, se están dando cuenta algunas personas, ¿no? Porque realmente la única forma de derrocar a Putin es desde dentro. El poder que tiene es tal que solo se le puede derrocar desde dentro. Entonces, hacer bloqueos económicos, sinceramente creo, para quedar bien en la foto, porque al fin y al cabo todo el uranio que se compra en España se lo seguimos comprando a Rusia. El gas que está vendiendo Estados Unidos por el bloqueo que se le ha hecho a Rusia es brutal. Entonces, allí hay un montón de intereses económicos que a veces no somos conscientes. Entonces, creo que la forma no es hacer un bloqueo que ciudadanos que dándoles la verdad y enseñándoles la mentira que están viviendo, que es difícil, lo digo yo aquí, y parece muy fácil de hacer, pero tienen un acceso a la información muy limitado, ¿no? Pero bueno, habría que buscar una forma de que los rusos supieran la mentira que viven, cómo les están engañando, y que porque si seguimos atacando al pueblo ruso en general, de alguna forma eso refuerza a Putin. Sin embargo, si conseguimos que ellos se den cuenta que el que les engaña es Putin, pues será la forma de destruir la mentira que están viviendo. Esto es lo que pienso yo. Quizás es un poco políticamente incorrecto, pero bueno, creo que debería hacerse así. En el libro inevitablemente aparece la KGB, aparece la CIA, pero tanto tú como tu madre sois españolas. Bueno, citas muy levemente en el libro a los servicios secretos españoles, al actual CNI. ¿Qué relación has tenido con ellos, si es que ha existido, y te han hecho saber qué les ha parecido a ellos la publicación de estas memorias? No me han hecho saber nada. Sí, porque cuentas en un momento que en un momento del libro sí que citas que, incluso tienes una relación con alguien cercana al CNI que, te da ciertos consejos de cómo moverte y cómo desentrañar la historia de tu padre. Sí, pero es una persona retirada del CNI, con un contacto con alguien del CNI en activo ahora. Hay alguno, pero con el CNI como tal, como organización, igual que mi relación con la CIA siempre ha sido extraoficial, no he tenido una conversación oficial con el CNI. Sí, porque además la CIA en el libro también, es lógico, los servicios de inteligencia se caracterizan por enmarañarlo todo siempre, pero en el libro cuentas en momentos que, no queda muy clara ni quiere reconocer muy bien la CIA, cómo fue la captación de tu padre en Bogotá, en Colombia. No quieren dejar excesivamente claro cómo fue, que sí que tu padre lo cuenta en las memorias, claro, cuenta su versión en primera persona, que entendemos que es la real. Sin embargo, la CIA ahí en ese relato parece que no quiere reconocer todos los flecos de ese relato. Sí, hay personas, los reclutadores de mi padre no han querido hablar conmigo, sí que tuve una conversación que cuento en el libro muy entrañable con la persona que instruyó a mi padre en el uso de la cámara
que él utilizaba la pluma estilográfica para sacar fotografías, pero es verdad que la CIA no ha querido, las personas que reclutaran a mi padre no han querido hablar conmigo y la CIA no ha tenido una relación oficial conmigo. Oficialmente nunca me ha reconocido nada, ¿no? Siempre ha sido hablando a través de personas de la CIA, pero la respuesta oficial de la CIA siempre ha sido, pues, de alguna forma negarlo todo, ¿no? Entonces es una de mis luchas, ¿no? Porque yo creo que mi padre hizo una gran labor para Occidente. Ellos mismos sí reconocen, por ejemplo, en un documental de la CNN y en cartas que me han hecho llegar a mí extraoficiales, que la documentación que pasaba a mi padre era, pues, la de mayor valor que habían obtenido hasta la fecha, ¿no? Y entonces creo que se merece un reconocimiento mayor que el que tiene, ¿no? Yo siempre digo que cuando les escribí la primera carta, aunque me dijeron que no podían decirme nada, que no podían facilitarme ninguna información, ellos al poco tiempo publicaron en la página de la CIA la historia de mi padre, ¿no? Y bueno, fue como un poco, bueno, pues a ver si con esto se queda calladita, ¿no? Pero realmente hay mucho más por hacer, ¿no? Creo que mi padre se merece un reconocimiento mucho mayor que el que la CIA le ha hecho hasta ahora. Pues Alejandra, muchísimas gracias por estar aquí en Periodista Digital. Animar a nuestros seguidores a que lean el libro, que bueno, está escrito con el mejor material que puede haber, que es la historia real. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias a vosotros por invitarme, un placer. Y esto ha sido todo por hoy. Ya saben que volvemos el lunes, como siempre, a las 8 de la tarde en la segunda dosis de Periodista Digital, con muchísimo más contenido y ya con nuestro formato habitual en el que desgranaremos y hablaremos de todo lo que ocurra en el mundo de la política nacional. Disfruten el fin de semana, ya saben que el lunes les espero en la cita. Mientras tanto pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ya saben que tenemos TikTok, tenemos Instagram y también tenemos Twitter. Si escriben Periodista Digital nos pueden encontrar en esas redes. Denle un me gusta a este vídeo, suscríbanse al canal si es que todavía no lo están y ya lo saben, no falten el lunes. Que disfruten muchísimo el fin de semana. Muchas gracias.